Esta es una historia imaginaria, que puede jamás suceder, o quizás sí, sobre un hombre perfecto que vino de las estrellas y que solo hizo el bien. En la ciudad, aún hoy, la gente sigue mirando hacia arriba con la esperanza de verlo, ansiando ver una mancha en el cielo, pero no, es solo un pájaro, solo un avión. Christopher Reeve murió hace 20 años. Esta es su historia, imaginaria. ¿No lo son todas acaso? Esto es Cine Club de Gala, presentando al máximo dios solar, Superman. Cine Club es un podcast patrocinado por... ¡Nada, Leo! ¡Si nadie paga! ¡Pero somos independientes! Cierto, pero tú, que nos escuchas, nos puedes apoyar dejándonos comentarios, compartiendo nuestro material y también siguiéndonos en Spotify e Instagram. Muy buenos días y radiante día para toda la gente que nos está escuchando en este nuevo capítulo, uno muy especial para Cine Club, que es el especial de Superman, y que tomamos el pie forzado justamente para poder conversar hoy día de un documental, pero sobre todo del gran personaje que es Christopher Reeve por una parte, y también del personaje de los calzoncillos rojos por fuera, llamado Superman. Hoy día me acompaña don Diego. ¿Cómo está, señor? ¿Preparado? Muy bien, preparado. Don Pedro, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Adelante, estudios. Hola, Juan Carlos, ¿qué haces? Aquí, feliz porque esta conversación, compadre, me puede traer mucha alegría y tenía mucha ganas de que llegáramos a esto. Superman, Oye, gran personaje. me acabo de dar cuenta de que lo hubiese podido presentar como Pedro, Juan y Diego. ¿Sí? Perdí esa oportunidad. La perdí, ¿no? No, Ya. ya lo dijiste. Metiste la cuchufleta. Ni bien llevamos 5 minutos de programa. Ya, marca Sí. registrada de Marco Cine Club. Por supuesto, y vamos a hacer acá los deberes también, así como la presentación, que rara vez nos presentamos como, entre nosotros como panelistas. Damos por sentado que la gente ya reconoce nuestras voces cuando no debiéramos estar haciendo eso. Pero también damos por sentado que todo el mundo nos conoce en Instagram, nos sigue en Twitter, nos sigue en X, nos sigue en Spotify. Y como algo ya ha sido una tendencia, nos han ido comentando bastante, así que estamos muy contentos con eso respecto a los comentarios. Algunos nos han retado también por dispersos, pero estamos a fin de año, así que por favor sean piadosos con nosotros, que está fuerte la vida adulta y más el fin de año, así que hacemos el esfuerzo por tratar de no ser tan dispersos y dudo que este capítulo sea la excepción. No nos Este reten. sí que es el opuesto. El opuesto a pensar que no vamos a ser dispersos. De hecho, nosotros antes de que lo empecemos ya lo tenemos claro. Lo vamos a hacer. Yo pido que no nos reten, porque uno, no corresponde que nos reten, porque no nomás. O sea, no nos reten. Y, uy, de verdad, estamos cansados. No, pero es mucho. Si lo hacemos con cariño, gente. Si de repente se nos escapan las cabras para el monte, puta, lo sentimos. Pero no nos ¿Escuchaste, reten. Diego? Ese se escapa. Sí. Oye, Sí, yo soy el de las cabritas. sí, nosotros igual decidimos hablar de Superman porque hubo una excusa perfecta, que fue el documental de Christopher Reeve que estuvo un par de semanas en cartelera y rápidamente estrenado en Max. Y hablo, yo creo que en nombre de todo el equipo de Cine Club, de que nos emocionamos con el documental. Ahí creo que la objetividad corre para otro análisis, pero yo el documental me lo llevé de principio a fin y para mí Christopher Reeve siempre será mi Superman. No sé qué les pasa a ustedes. Marco. A ver, dos cositas. Lo primero, nosotros hemos tenido la discusión en varias veces si somos críticos o solamente somos comentaristas, y no va a ser hoy día donde vamos a dejar esa discusión. Para la gente que nos esté escuchando por primera vez, nosotros no somos críticos, no tenemos estudios de cine más allá de la afición, de leer, de estudiar y ver toneladas de películas mientras nos permita el tiempo. Eso como cosa inicial. Y lo segundo es que para mí, Christopher Reeve, en la película 1978, es Superman.
Es más Superman para mí en mi mente que el que aparece en los cómics, el que he visto en la serie animada, cualquier cosa. Para mí Christopher Reeve es Superman y los demás son avatares de este mismo personaje. Y esto puede sonar extraño, pero estoy seguro que es así. Tanto así que después otros ilustradores, cuando se inspiran en cómo hacer Superman, lo hacen con la prestancia que tenía este hombre ahí, que era un verdadero Adonis hecho humano. Me gustan las otras interacciones o las otras presentaciones que han hecho distintos artistas respecto a qué es una versión nueva de Superman. Henry Cavill también me gusta como Superman. Pero cuando yo pienso en el personaje así como la quinta esencia de qué es Superman, pienso en Christopher Reeve. Del mismo modo que cuando hablamos de Batman, creo que Batman, la serie animada o la Máscara del Fantasma, es lo que puede condensar la totalidad de lo que es el hombre murciélago. Así que para mí Christopher Reeve es indivisible en cuanto a personaje, en cuanto a prestancia, y del Superman personaje. Y el que sigue los cómics generalmente es mucho más abierto que los que siguen en las películas a aceptar avatares. Pero en el caso de Christopher Reeve, es uno de esos pocos donde los mismos comiqueros saben que este es Superman y que desde las películas iba a influir a los cómics, que es algo que también vamos a poder conversar después. Oye, antes que me hagan cualquier tipo de viejo shaming, yo tengo que decir que no, esta película no la vi en el cine, porque esta película es del 78, yo apenas tenía 2 añitos cuando llegó al cine. Pero mira, este Superman, el Superman de la primera película de Richard Donner, que es interpretado por Christopher Reeve, es el primer Superman que yo conocí, pues, o sea, el Superman que apareció en televisión cuando yo era pequeño, en la televisión abierta. Y yo sé que para muchas personas este es el Superman, incluso es su Superman, incluso teniendo o disfrutando, siendo capaz de disfrutar otras encarnaciones, tanto previas o posteriores. Pero en mi caso yo he sabido apreciar las diferentes versiones que hay. Y no hablo solamente del medio audiovisual, o sea, escrito, ¿cachai? Y también la TV, ¿cachai? Que es otra forma del medio audiovisual. Son muy distintos los Superman de la televisión como el del cine. Pero para mí, Superman abre acá. O sea, yo despierto como a los superhéroes con esta versión. Y es un personaje que marca mi vida. Obvio que tiene que ver con la edad en que lo conocí, que es lo mismo que me pasa con Star Wars, porque yo vi Star Wars también en la televisión cuando pequeño, y son cosas que moldearon mi percepción de la fantasía, básicamente. En el caso de Rip, claramente se convierte en poco tiempo, y estoy hablando chicos, o sea, estoy hablando de un niño de 6-7 años, en un referente, en ese personaje en el que tú te reflejas para jugar, ¿cachai? Te ponía una capa de cualquier cosa, una sábana, una toalla, ¿cachai? Y te ponías los calzoncillos afuera y creéis que estáis volando, ¿cachai? Y esa fantasía de niño la crea conociendo este personaje de esta película y ver este documental, puta compadre, es como un viaje inmediato, un transporte súper expreso a esa memoria, a esos recuerdos. Cacha que es curioso, Juan Carlos, porque nosotros tenemos harta diferencia de edad. Que yo sé que tú tenías 2 años del planeta Krypton cuando salió esta película, equivalente a no sé cuántos años terrestres. Pero yo tuve creo que la misma experiencia, pero yo la conocí en el VHS esta película, yo la tenía y me la repetía mucho. Y tenía un disfraz de Superman heredado de mi hermano grande, que al final mi mamá me lo terminó escondiendo porque pensaba que era de las personalidades que era capaz de tirarse por la ventana. Entendible. Yo creo que es entendible, sí. Yo debo decir que gran parte de mi vida ha sido bastante ahueonado, y la infancia particularmente. Pero creo que la experiencia que estás relatando, de eso de moldear tu mente en la fantasía, es claro. Para mí, por ejemplo, la película, sobre todo Superman 1 de Richard Donner, es la película por excelencia de superhéroes. Es la que es fundamental en el género y de ahí donde beben todas. Todas es como que abre la puerta. Básicamente no podemos negar que esta es la película que abre la puerta y que yo te diría que en el fondo de alguna forma es la culpable de la sobredosis de cine de superhéroes que vinieron después, ¿sí? Porque después se empezó a experimentar. De alguna forma el cine empezó a experimentar hasta llegar a dar con la fórmula que hoy día es el cine de superhéroes. Pero es curioso como Superman va a ser siempre como un ariete, una puerta de entrada a todo,
porque en cualquier medio que aparecía la reventaba. O sea, en el cómic habrá sido el primero que tuvo un cómic con nombre. Las seriales de radio también fueron un tema. Como fue la serie animada en la televisión, también otro más. Y en todas ellas iba rompiendo y abriendo puertas a las siguientes. Así que el título de ser el primer superhéroe, se repetiría muchas veces. El primero en abrir la película, el primero de la serie, el primero de la animada. Oye, Diego, un detalle ahí que técnicamente Superman no fue el primer superhéroe, ¿cierto? Ni siquiera el primer superhéroe de los cómics, pero sí es el más icónico y fue el que hizo que toda la convergencia de lo que había previamente cuajara en toda la cultura popular, en la industria de masas y todo lo que hoy día nos ha legado. No sé si les parece que partamos por contando un poquito de la historia de Superman, porque todo el mundo sabe que viene de un planeta lejano, de Krypton y todo, pero no necesariamente saben cuál fue el origen real de los escritores e ilustradores, que eran dos judíos muy pobres en Estados Unidos, que eran Jerry Siegel y Joe Shuster, escritor e ilustrador cada uno de ellos. Y lo lindo de estos muchachos, que cuando estaban de moda las tiras cómicas eran como las 3 viñetas tipo Pequeña Lulú, como Calvin y Hobbes, así como las tiras que vendían en todos los diarios, como cuando uno lee el Condorito, no el de la revista que uno compra, sino el que aparece en el diario. Bueno, años que no leo el diario en papel escrito, así que no sé si todavía existen, pero para los más viejitos que se deben de acordar, cuando uno leía, no sé, el Pepe Antártico en la cuarta. A diferencia de Palomita, que aparecía en los días en las revistas gigantes, que aparecían ahí con una plana completa de chistes que hoy día serían irreplicables. Entonces estos compadres tuvieron en 1933 crearon al personaje de Superman con ciertas características, y de poco a poco fue mutando y lo pasaron por todas las editoriales para poder presentarlo, y nadie se lo quería comprar. Y la primigenia DC, en su momento, en 1939, se los compra. Entonces, lo lindo de este personaje, es que me entró la duda si 1939 o 1938. Ahí lo voy a corroborar. Pero lo 38 se publica. Sí, perdón, 1938. ¿Por qué? Porque justamente un año antes de la Segunda Guerra. Entonces, es muy curioso, y acá se van mezclando distintas cosas, donde si ustedes cierran los ojos, a menos que estén manejando, no lo hagan, por favor, y tú te proyectas cuál es la imagen de Superman, te vas a ver un tipo con un mameluco azul, unos calzoncillos rojos que destacan por fuera del pantalón, una capa y un símbolo con la S en el pecho. Lo curioso es que este personaje, cuando hicieron el diseño, que hoy día dice, ¿por qué usan los calzoncillos afuera? Está en la feria de circo, ¿cierto? Estas ferias itinerantes donde el hombre musculoso se ponía un pañal, o se ponía un calzoncillo que tenía que estar fajado, porque para levantar el peso real ni no dañarse la espalda tenía que ser así. Entonces la gente tenía asociada la imagen de el calzoncillo por fuera, ¿cierto? Del hombre musculoso. La capa para darle una sensación también de realeza, pero también para la velocidad, porque al principio no volaba, pero para la velocidad de los saltos altos, para hacer la sensación de viento y de movimiento, lo hicieron así. Y lo más lindo de todo, y acá lo dejo... Tengo un poco entendido de que como justo la capa es lo único que hizo Shuster. O sea, perdón, Shuster había hecho como... que era como el más nerd, era el que había hecho todo lo que está diciendo Marco. Y la capa fue lo único que hizo Siegel, porque era como copiando un poco al zorro. Entonces, sí. pero la cuestión es del ñoño. Sí, de los dos se complementaban. Siegel era el motivado, el que andaba haciendo las cuestiones, y Shuster el ñoño, que es algo parecido a lo que vimos, por ejemplo, en el capítulo de Look Back. Sí. De hecho, pero quiero terminar solamente con el tema de ni siquiera vamos a traer la portada porque es otra conversación, pero el triángulo que tiene, o este diamante que tiene en el pecho, inicialmente en Superman tiene la forma de la S más cercana a una serpiente, y ya eso nos retrata a todo lo que son los simbolismos esotéricos, y hay que entender que estos dos muchachos eran judíos, toda la cultura que tenían era judía. Entonces acá se hace ver este guerrero como más cercano a un Sansón, al golem. De hecho, el golem ¿era de Praga o de Viena? De Praga, ¿cierto? Le ponían en el pecho la palabra secreta, el nombre de Dios, para insurfarle vida. Entonces todos esos elementos tienen, y además la figura principal de este mismo escudo que tenía en el pecho, como especie de chapulín colorado, para imaginárselo,
bueno, todo el mundo conoce cuál es el diseño de Superman, no se va a que me doy tantas vueltas. También hace las veces como una escarapela o como una medalla como de un sheriff. Entonces, ese tipo de cosas tenían para entender que este tipo representaba la justicia también. ¿Puedo hacer una consulta al tiro? Póngale nomás. ¿El rulo que le cae de la frente es original o es posterior? Yo siempre se lo he visto. ¿Qué cosa? El rulo. El cachiruro. Ah, El rulo. Me pillaste, no me fijaron. No me fijaron. Porque Sí, bueno. para mí siempre ha sido eso como una de sus características físicas. Yo sé que es una tontera, pero es como el pelo de Goku, ¿cachai? Es reconocible y cuando no lo tiene es porque también está personificando a Clark Kent. Lo tenía, inclusive el del 1936 ya lo tenía. Y Ah, todos sabemos excelente. que por el pelo uno puede saber no solo la nacionalidad de una persona, sino también si es bueno para los combos o no, o si hace ley porfiado. Y en este caso Así este es. rulito nos explica de que es pura bondad este muchacho. oye, perdón, pero ¿Qué portada de Action Comic número 1, Superman levantando el auto verde, sí, tiene el rulo. Sí. Qué bonita esa portada. Que tiene todo lo que tú tienes para atraer a los niños de la época, porque entendamos también que los cómics los leían los niños. Entonces no era una lectura de adulto, aunque después el personaje empezó a crecer y todo. Y las películas que se hacían también de los personajes como superheroicos eran súper turras, pues eran súper vuelto del pan, hacer así como, no sé, un sketch del Happening, yo creo que tenía mejor presupuesto en comparación a lo que hacían cuando hacían películas de superhéroes. Entonces cuando en el 78 quisieron hacer la película de Superman, todos pensaban que era una locura. ¿Cómo voy a hacer una película de estos personajes que son ridículos, que son para niños? ¿Cómo lo hacemos serio? Y ahí contratan al escritor de moda por un par de peliculitas que se habían basado en sus libros y sus guiones, que es El Padrino, y toman a Mario Puzo, ¿cierto? Y el compadre que le gustaba la platita al hombre porque era bueno para las apuestas, acepta el trabajo y redacta todo lo que era el primer guión de, creo que eran como 500 páginas que había hecho de Superman. Leyó todo lo que había y condensó lo que a él le parecía que eran los personajes, qué elementos debieran tomarse para hacer una buena historia. Oye, qué importante lo que acabáis de mencionar. El guionista que tiene la película de ¿cómo se llama? De Superman. Sí, no, iba a decir de Richard Donner. Iba a decir de Richard Donner. Porque básicamente esa es la que abre todo. Es decir, las películas siguientes de Superman de Christopher Reeve no son del mismo director. Y se nota. Se nota demasiado. Oye, pero bueno, no sé, hiciste una pasada súper rápida por los orígenes y Diego también lo mencionó y me parece súper relevante destacarlo. Que Superman fue creciendo en los distintos medios. No fue solamente un superhéroe que nació en el cómic y ahí creció, sino que fue creciendo en el radioteatro, en la televisión. Muchas de las cosas que nosotros conocemos hoy, como por ejemplo la kriptonita, bueno, el planeta Krypton, etcétera, fueron cosas que se fueron inventando en el radioteatro y no en las historietas, los guiones de lo que eran dibujos. Entonces, este personaje es multimedio y ha impulsado en todos lados su imagen con un crecimiento que realmente es de no creer. Hasta llegar a 1978, que yo creo que es el hito más importante de esta película, y ahí ya se abre todo como se abren las puertas de par en par para el superheroísmo en el cine, y yo creo que la revienta. Porque Es que fue un impactante. exitazo. Fue un exitazo, o sea, eso hay que decirlo. Creo que la industria no tenía tanta esperanza de que esto le fuera tan bien como lo bien que le fue. Porque cuando la película se estrenó fue un taquillazo que nadie lo podía creer. Y Christopher Reeve, que básicamente apostó el director a tener un actor nuevo, desconocido, o sea, tenía estrellas dentro del metraje. Christopher Reeve era un completo desconocido antes de esta película. Era un muy buen actor probablemente, pero no era parte de la industria, y a partir de ese momento se convierte un ícono de la cultura hasta el día de hoy. Y es que hay un tema de casting que hicieron muy inteligente, que fue el pensar, ya, siempre se hacen estas listas de que supuestamente Robert Redford se le habían ofrecido, a Paul Newman, a actores así pulentos. Pero no, ¿qué es lo que hicieron acá? El director decía, si vamos a tener este personaje que tiene que ser serio o tiene que ser creíble para que no sea ridículo, porque tiene los calzoncillos, la capa, está volando, o sea, todo en él puede prestarse para que sea risible, necesitamos un actor que
que la gente vea al personaje y no al actor. No es como, oh, este actor interpretando a, que es lo que nos pasa con el Joker muchas veces. Entonces, por eso quisieron tomar a un actor desconocido, y para ello lo quisieron blindar con dos bestias de la actuación, entre otras, que es Marlon Brandon y Jim Hackman. Pedazo de actor, po. Entonces, tú te decís, Lex Luthor lo va a hacer Jim Hackman, es como si dijeran que Kevin Spacey va a ser de Luthor. Cosa que pasó por lo demás. Sí, lo iba a decir. Oye, pero ahí entramos de lleno ya en el documental. O sea, todo lo que estamos contando ahora es parte de lo que ustedes pueden encontrar en el documental, y contado de una forma muy, muy, muy rica, muy enriquecedora, porque son las partes interesadas las que van contando el. O sea, aparece Richard Donner hablando, aparece por footage, ¿no? Obviamente no son grabaciones. No lo llamaron por la Ouija. Claro, exactamente. Esa parte no la vi. Y Christopher Reeve tampoco. pero sí, aparece la familia de este Superman, aparecen amigos, ¿cachai? Los hijos. Obviamente la familia de los hijos, y se puede escapar. Yo creo que en algún momento debiéramos dedicarle unos minutitos a su relación con Robin Williams. Sí. No. Bueno, es que ahí el documental es que ellos son amigos de la escuela de teatro en Nueva York, y en el casting él vuela a Londres. Yo no sabía que se había grabado en Inglaterra. Pero fue volando en avión, ¿no? Sí, se fue volando en avión, pero y piloteado por un piloto comercial. Porque una de las características de la vida de Christopher Reeve es que era un tipo que le gustaba estas weas de la aventura, volar aviones. De hecho, como que. Porque ahí conoce. Tenía un perro. Sí, tenía varios perros. En el set conoce a la que sería su primera pareja. Creo que no se alcanzaron a casar. No recuerdo. Y que tienen los dos primeros hijos. Y cuentan, por ejemplo, que en mitad de las grabaciones iban como a jugar a los planeadores. Y digo, pero este weón está loco, este weón se mataba y cagaba toda una producción multimillonaria, este weón la hacían a escondidas, o en esa época no se tenía esa conciencia. Pero bueno, Christopher Reeve llega, se hace la película, la revienta, y es un cambio en 180 grados en su vida, porque ya él se vuelve una estrella de Hollywood, y para bien o para mal es Superman para siempre. Oye, pero antes de eso me gusta porque este tipo era actor de teatro, po. Y tú sabes que a veces los actores son como medio alucinados de, oye, yo no veo televisión o no hago estas cosas, lo mío es el arte, así como bien snob. Y tenía y Christopher Reeve contaba que tenía un profesor que era así como un mega actor o un gran profesor de teatro, que les decía, la primera, ustedes tienen que hacer arte, eso es lo primero que tienen que hacer. Si algún día viene Hollywood y les presenta la oportunidad de hacer alguna película que sea basura, tienen que hacer siempre algo que sea bueno, que sea trascendental, que hable del alma humana, de la condición, de todo este tipo de cosas, a menos que les den un cheque suculento. O sea, el profesor lo tenía clara, que es como, ya, somos artistas, pero si tienen la posibilidad de facturar, háganlo. Y Christopher Reeve lo aprovechó. Y también ahí está la relación con el papá, que el papá era como un artista. Por solo lo que vieron a mí, al menos a mí me cayó mal, bueno, porque era como muy cliché el artista snob, o como más intelectualoide. Como que no valoraba al hijo de cómo estaba haciendo estas tonteritas, y como que no entendía el sentido de lo que estaba haciendo el hijo para hacer una película. Sí, ahí hay varias pildoritas que te tira el documental, que hace que uno siente que igual la vida de Christopher Reeve tenía otros matices más allá de la felicidad que te puede entregar ser Superman. Oye, yo les quería contar, bueno, cuando supe la existencia del documental, Superman, yo admití que mis expectativas no eran de las más altas. Yo pensé que iba a ser una producción media lacrimógena, así como orientada a hacerte llorar a la mala. Diseñaba. ¿No lo es? Yo lloré todo el documental. Por eso, pero yo me imaginaba, yo sabía que iba a llorar, independiente de cómo estuviera hecho. Pero lo que yo pensaba es que iba a ser una cuestión diseñada para manipular tus emociones, ¿cachai? Así súper evidente. Y apelando obviamente a la tragedia de Christopher Reeve. Pero finalmente igual estaba súper equivocado. El documental me sorprendió mucho porque en muchas de las cosas que te está contando, por ejemplo, esta relación con su padre es como súper sutil, bien sensible, trata esos temas. No se siente como un intento así como súper burdo de sacarte las lágrimas rápidamente, sino que va bien de a poco.
Y un relato que está bien cuidadosamente construido. No sé si a ustedes les pasó lo mismo, cómo se enfrentaron, cómo se encontraron con el documental cuando lo vieron y fueron avanzando en él. Es que a mí no me gustó, pero porque me gustó la historia de Christopher Reeve. Siento que como documental, es un documental que te entrega las píldoras de forma directa, no es como otros documentales que te dan la interpretación. Sí, a mí me gustó bastante el documental, pero por eso mismo, o sea, antes que teníamos un poco lo que podía encontrar la vida de Christopher Reeve en YouTube, que obviamente no iba a tener la calidad de este documental. Entonces sí, me agradezco que se rescata, aunque sí también era una información que ya estaba. Por mi parte, encuentro que el documental no es la gran cosa. Me emocioné, sabía que se me iban a caer las lágrimas en algún momento, estuve ahí con la garganta todo el rato ahí tomada. Porque la historia del personaje Christopher Reeve es bonita, pues. Es este compadre que es, como digo, este Adonis, que le gusta el deporte, que tiene conciencia de clase, que tiene conciencia social, que participa en un montón de cosas y que después y uno sabe que viene el accidente en algún momento. El accidente que lo deja postrado ahí durante varios años. Entonces, cuando uno conoce un personaje y sabe que esto se puede convertir y se va a convertir en una tragedia, todos los momentos bonitos cuando te dicen que le gustaba esquiar, hacer deporte, equitación, de todo, es como decir un tipo, puta, porque si a mí me pasara algo así, yo soy más sedentario, entonces tal vez no cambiaría mucho mi vida. Sé que sí cambiaría, tampoco tengo el presupuesto para este tipo de cosas, pero un tipo que era súper activo, que le ocurre el accidente, es fuerte. Y por otra parte, y después más adelante, me gustaría conversarlo para que no quede tan disperso el tema, sino que le demos un capítulo especial. Yo le tengo mucho cariño al personaje de Christopher Reeve, aparte de Superman y todo, por el tema de la historia que tuvo con Chile. El gesto heroico, súper heroico Marco, para mí, y solidario Marco, que tuvo. yo te voy a pedir que no lo terminamos, que no lo dejemos para más adelante, sino que lo cuentes inmediatamente porque no aparece en el documental. Y una vez que Diego y yo fuimos a tu casa, derechamente, ese día vimos Superman y vimos The Batman. Nos contaste esta historia que yo creo que merece ser oída por todo el mundo. Adelante, ya. Marco, por favor. Ya. Lo primero, y al César a lo que es del César, toda la información que aparece y que voy a comentar acá, súper resumida, hay un podcast muy bueno latinoamericano, de historias latinoamericanas, llamado Radio Ambulante. Es gratuito, si ustedes pueden cooperar con ese podcast, hágalo también porque hacen periodismo de muy buena calidad. Y todas las historias de lo que sea que traten son buenas, y de bueno a excelente. Y en este capítulo de Superman en Chile, cuentan que, por ejemplo, el 3 de noviembre de 1987, en plena dictadura, ¿cierto?, un grupo de 78 actores y dramaturgos chilenos recibieron una carta con un ultimátum que les daba un mes para abandonar el país. Pero hicieron resistir y para eso crearon un plan audaz y peligroso: traer a Chile al superhéroe más famoso del mundo. Esa es como la premisa, lo leí acá. ¿Qué es lo que ocurre? Actores importantes y todos fueron amenazados por no se sabía quién, ¿cierto? Pero tenían el nombre de así como un comando que no era reconocido por el ejército, pero de un tipo que había sido un sanguinario en su momento. Entonces, sabemos que año 87, vísperas de plebiscito y todo, eran tiempos álgidos para Chile, y que los artistas hacían obras de teatro que, como ellos dicen en este documental podcast, que hacían obras para que la gente no entendiera, pero no los militares. O sea, no hablaban directamente de las cosas que están pasando en el país, pero a través del arte, quien sabe leer puede entender el subtexto y entiende las cosas. Pero poco a poco, como salían las teleseries, que eran teleseries que se veían mucho en el país, todos empezaron a tener más vitrina, y el régimen militar en ese momento no les gustó. Entonces le amenazan con esta carta con sangre a estos 78 actores. Y lo primero que dicen, porque la carta explícitamente, dentro de la amenaza les decían, no pueden comentarlo con la prensa ni con nadie. Entonces los actores dicen, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos que darlo a conocer. Y empiezan a darlo a conocer, y toda la gente del mundo, los artistas, es como, dele nomás, nosotros solidarizamos, compañeros, vamos los artistas, viva el arte, muerta el dictador, bla, bla, bla. De todo el mundo le llegan cientos de cartas y de buena onda de, oye, este mega actor, este mega director quiere aportar. Y es como dale like, échenle ganas. Es como, sí, muy simbólico que toda la gente apoye, pero ¿qué vamos a hacer? Y se le ocurre combatir a una dictadura, ¿cierto?, a esta amenaza de muerte, directamente con los oficios que tenían y las herramientas que tenían ellos como actores, en su oficio, que es con arte. Entonces empiezan a organizar un acto en San Diego, y allí
por las cosas de la vida, un personaje conocía a otro, todo, y llegan a Christopher Reeve y le cuentan esta historia. Y cuando le comentan si él podía ir a Chile, dice 2 preguntas. ¿Me pueden garantizar mi seguridad? Y le dicen, no. Con el régimen no podemos jugar y son unos bárbaros, entonces no sabemos qué. Podemos esperar lo peor y eso puede ocurrir. Y se queda un par de segundos pensando y dice, ¿y si yo voy, eso le ayudaría a mis colegas actores en Chile? Y esta persona va y le dice, sí, le podría salvar la vida. Voy, dice. Y de ahí viene todo este plan donde actores, ni siquiera central de inteligencia, tratando de organizar de cómo venir a Chile con Christopher Reeve, todo esto contra reloj, hacer un acto y todo. Entonces es una historia preciosa de un tipo que, sin conocer a nadie, en el culo del mundo que es Chile, se mete a una dictadura para apoyar a actores que no conocía, simplemente porque era lo correcto, era su imperativo categórico, ¿cierto? Acá, de hacer al bien en todos lados y no quedarse simplemente con la idea de somos actores, buena onda. Que también llegó con la carta con los 300 actores firmando, los 3000 actores firmando. Pero, puta, es bonito ahí darle like en Facebook a las cosas y no estar donde las papas queman. Y el compadre hizo lo que tenía que hacer. Y para mí eso lo convierte en un verdadero Superman. Yo creo que es importante que nosotros levantemos en este momento una carta y firmemos mucho, sobre todo todos los chilenos, a la producción, a la productora que hizo el documental, para que hagan un corte y le agreguen como adendum toda esta historia, porque esta historia debería estar en este documento. Sí. Yo pienso que Fábula debiera hacer ahí, ya que le gusta hacer historia chilena y para el público internacional, ahí tiene una buena historia para hacerla. Imagínate un Alfredo Castro haciendo de Superman, hablando ahí. Pero lo van a castar como Lex Luthor. Y Superman va a ser mujer. Añeco. No sé, y Superman en verdad va a ser Jennifer Connelly. Si es Fábula, ¿no? Sí, yo no tengo ningún problema con eso. Pero no nos salgamos del tema. Entonces, eso, por ejemplo, en el documental no lo mencionan en ningún momento, porque una de las cosas que también tiene este documental es que es un documental buena onda. Si bien cuentan que Christopher Reeve también gorreó a su mujer, tuvo un tiempo oscuro y todo, pero es como súper suavecito, como que no te cuentan así la chibuchina, porque más que vale es un documental aprobado por la familia, por las familias, mejor dicho. Sí, pues. Pero si está se puede ahí. quedar con lo luminoso un personaje, hay que hacerlo también en este caso. Pero son temas que están ahí, si igual te sirven como antecedentes. Yo creo que no es el foco de la película tratar ese tipo de aspectos de la vida. Yo creo que el grueso de la película apunta para otro lado. Yo te diría que tiene muchos elementos muy destacados el documental, y ahora vuelvo atrás, hago el callback con lo que ya mencioné. Para mí uno de los elementos más destacados del documental, que a mí me hizo clic, que me gustó mucho, es la relación, cómo desarrollan y cómo cuentan la relación que tenía Christopher Reeve con Robin Williams. Hermoso. Para mí es súper desgarradora esa parte, aunque no está contada de forma desgarradora, pero tiene algunas frases, algunas cosas que hacen que uno se dé cuenta al tiro que era algo muy heavy. Porque, como decía, no sé si lo mencionó Pedro, que eran Amigos de la universidad. Claro, eran amigos de cuando estudiaban teatro, y eran personalidades muy distintas. Pues Robin Williams tenía esta energía así como súper desbordante, ¿cachai? Era como muy, muy activo, muy atractiva su personalidad. Y el otro era más calmado, también era carismático, pero era otro tipo de estampa. Y tenían una conexión súper grande que en la película la cuentan. Y cuentan esta anécdota de cuando Reeve estaba, ¿cómo se llama?, en cama, recién saliendo de su accidente, y Robin Williams llega disfrazado, jugarle una broma, hablándole, disfrazado como doctor, hablándole como un doctor ruso. Así, como un proctólogo muy, ruso. Claro. Proctólogo ruso. Y me imagino a Pedro hablando con su acento ruso. No, pero ¿cachai? La relación que tenían, o sea, Robin Williams en ese momento tan heavy, ¿cachai? Llegando a sacarlo o tratando de sacarlo de ese dolor con ese tipo de humor, que es algo muy potente, que después lo vimos en películas haciendo ese tipo de personajes, ¿cachai? Pero lo desgarrador, compadre, es cuando mencionan que, puta, probablemente si Christopher Reeve no se hubiese ido, no le hubiese pasado esto, no se hubiese ido, hoy día todavía tendríamos a Robin Williams vivo. O sea, ese tipo de relación tenían. Eran hermanos para todos los Sí, términos. eran hermanos. Aunque entiendo que las investigaciones del caso, esto es un paréntesis nomás,
pero Primer como plano. que se detectó que tenía una enfermedad, un tipo de demencia muy particular, Robin Williams, que no fue detectado a tiempo. No recuerdo el nombre, era como demencia de no sé cuánto. De una demencia por cuerpos de Levy, que es como Eso. un símil, tiene relación con el Parkinson. Claro. Entonces fue una cuestión que fue mal, que nunca fue diagnosticado y que al final después, no sé, pues le hacía perder la memoria o tener cambios de... Bueno, al final le hizo papa al cerebro y es una pena. Yo diría que la otra parte del documental, yo creo que acá cerramos y seguimos con Superman, pero es la lucha que Amén, tiene hermano. Christopher Reeve por volver a caminar, que te hace mucho el énfasis de que lo que él quería era tratar de llevar los avances médicos de tal forma que él pudiera volver a caminar, a mover las piernas, etcétera, pero que en definitiva el gran legado, que si bien se avanzó mucho en la investigación, gracias a él, también había toda una parte que era preocuparse por las personas que actualmente tienen esa condición y que ahí lo representan muy bien en la figura de la segunda esposa. Entonces es un documental después que empieza ya a validar como a valorar la actuación de la fundación que se creó a propósito del accidente de Christopher Reeve y que debe ser, junto con su personaje Superman, el legado más importante que nos ha dejado a la humanidad. Entonces Christopher Reeve en ese sentido termina siendo un héroe por múltiples motivos, incluso, no sé, es realmente un tipo admirable. Bueno, yo me imagino que todas las personas que están escuchando saben de qué se trata esa parte del accidente, y que tuvo un accidente, y ya lo contaron, haciendo equitación, fue. Y resulta que este caballero pasó mucho tiempo en recuperación, pero una de las cosas que yo no recuerdo bien, y no sé si ustedes la recuerdan, es que el impacto mediático que tuvo este accidente acá en Chile no fue tan grande. No fue algo que fuera tan bullado como puede haber sido en otros lados, pero yo sí sentí que fue mucho más reconocido y fue súper impactante cuando aparece en la ceremonia de los Oscars, que es algo que profundizan harto en el documental. Y creo que ahí como que se retoma esta etapa más heroica de su retorno a la pantalla y como figura pública, cuando aparece en la ceremonia de los Oscars, que yo creo que es un momento súper inspirador dentro del documental, como en la vida real. ¿Cachai? Es que Christopher Reeve nos recuerda un poco algo como general a lo que es Batman, y que eso es lo que me gusta más de la historia de cuando en el 87 en Chile hace tantas cosas, que él hace lo que debe hacer. Por eso que es la diferencia como con Batman. Batman nosotros nos identificamos mucho porque es lo que es. Y Superman es lo que deberíamos ser. Por eso lo encuentran tan fome y por eso yo lo encuentro el mejor de los superhéroes. Pero... Entremos por ahí. ¿Entramos a dónde? Entremos, ya. No, es que es interesante porque Superman ha tenido muchas iteraciones y tal vez la que representa a Christopher Reeve es un tipo bueno, sí, pero el pan de Dios. El Boy Scout. El Boy Scout, el que te rescata el gatito literal, te rescata el gato del árbol, ¿cachai? Y que, bueno, ustedes son más conocedores de los cómics, pero seguramente está representado en otro. Yo vi All Star Superman y creo que lo vi ahí. Sí. Claro, es que después va a tener un poco de influencia y los chicos me podrán, si es que lo andaba mandando en fotos con la etapa de John Byrne, que eso sería como que se establecería también en el cómic cómo es Superman y qué es lo que hace, y eso incluso viene influenciado de las películas. Los cómics después también tendrán sus seriales, pero muchos de los cómics de Superman, como los más bullados, son como ediciones únicas, como por ejemplo All Star o las 4 estaciones o todas esas que son cosas que se pueden leer de una pura tirada sin saber nada de Superman. Y aquí es necesario tener un poquito de contexto para la gente que no lee cómic o no sabe estos temas. La idea de un cómic es que cualquier persona pueda tomar cualquier número y entender una historia, pero lamentablemente no siempre ocurre eso. Y cuando tienes personajes de sobre 85 años de antigüedad, ¿cierto? Es muy difícil el querer meterte en alguna historia si quieres saber si es precrisis, proscrisis, es canon, no es canon. Entonces es tan enredado que cada cierto tiempo hay historias que son historias como de origen, para que cualquier niño, cualquier joven, cualquier adulto quiera leer el personaje, se puede ingresar ahí. Pero también hay historias, como bien mencionaban, que son historias únicas, que si tú agarras este librito, estas 6 capítulos, estos 12 capítulos, o las que sean, tú tienes una historia completa de principio, desarrollo, fin, un arco completo del personaje, como si fuese una temporada completa de una serie de televisión en donde tú conoces lo mejor del personaje y puedes entender todo ese tipo de cosas.
Y dentro de eso, en 1985, cuando ocurrieron el tema de DC tenía tantos años en la espalda, ¿cierto?, de personaje, que quiso ordenar todo, hizo una crisis, todas las tierras que habían, que era la explicación que ellos tenían para decir, ¿por qué Superman en un personaje, no sé, tiene la kriptonita y en otra no? ¿Por qué Batman es un mito y en otra aparece con el presidente tomando tecito? Y la respuesta que decían, ese es otro universo, universos paralelos, que hoy día está de moda también en el cine superheroico. Y cuando termina eso, ¿cierto?, y empieza todo un reinicio, hay un escritor británico que es John Byrne, que también hace los dibujos, que hace una historia de 6 capítulos muy buena, que se llama Man of Steel, que también toma todos los elementos de la película y de todos estos años antiguos y ordena la historia para hacerla muy entretenida. Tanto así que ustedes por 9.490 pesos en los kioscos de Chile, si andan por Santiago Centro, por ejemplo, encuentran este cómic, y es demasiado bueno. O sea, cómprenselo todo porque es una biblia lo que van a encontrar ahí. Es una historia redondita que da gusto para conocer a los personajes, y tú no tienes que saber nada de Krypton, de que este es extraterrestre, del Lex Luthor, nada. Puede una tremenda puerta de entrada. Y cada escritor trata de darle un nuevo matiz o un nuevo aire a este personaje para que siga vigente. Y el gran problema de Superman es que Superman representa el ideal platónico de lo que el ser humano hoy día no es, y que probablemente nunca ha sido, pero tiene el potencial de llegar a ser. Y aquí con esto termino nomás, muchachos, que es una frase que ocuparon también en la película, la de Superman, la que hizo Zack Snyder, que está escrito por Grant Morrison, del cómic All Star Superman, que eso lo recomiendo completamente, y que dice esto: les has mostrado el rostro del hombre del mañana, les has dado un ideal al que aspirar, has personificado sus más altas aspiraciones. Correrán y tropezarán, caerán y se arrastrarán y maldecirán, y al final se mirarán contigo en el sol, Kal-El. Que para mí es el resumen máximo de qué representa Superman. Qué lindo, qué lindo. Yo siempre Bíblico. lo he pensado, es bíblico, pero la forma de pensar ideal, yo creo que hay como una dialéctica entre lo que uno podría decir como un ser mágico y un ser humano. Porque tú podrías decir, mira, Superman es nuestro ideal porque es 100% humano, ¿cachai? Es un tipo que representa lo mejor que nosotros tenemos, y todas sus respuestas frente a los problemas que se le presentan son humanizantes. Él elige la libertad sobre la opresión, él elige una idea o las decisiones que toma son de tal forma que nos hace preguntarnos la típica pregunta, la respuesta jesuítica de: yo tengo que actuar como Superman, yo tengo que actuar como Jesucristo. Pero también uno podría agarrarlo por el lado mágico, decir, no, pero también es un tipo que vuela, un tipo que tiene superpoderes, que tiene rayos láser, que va más allá, que es un superhombre, porque tiene más capacidades que un hombre normal. Creo que esa dialéctica se puede ver en las distintas iteraciones que tiene, porque hay algunas que se centran más en ese aspecto, que yo diría que, por ejemplo, esta última, la del ser mágico, es más central en las películas de Snyder, mientras que este tema del ser humano, de la respuesta humanizante frente a los problemas de la vida, la veo más en Richard Donner, que es la que a mí por lo menos me gusta más. Oye, disculpa, el Capitán América, encuentro que entiende muy bien ese punto cuando hacen la película, que te ven al Capitán América cuando es flaquito, pero hace lo correcto, se tira a defender la bomba, se pelea contra los malhechores, y es como, podría hacer esto toda la noche, todo el día, y el tipo no tiene fuerza. Entonces ya era un superhéroe, ya era un héroe, antes de tener los superpoderes. Claro. A Superman lo despojas de todo, porque de hecho las mejores historias de Superman no son las de agarrarse a combo, porque si el tipo es todopoderoso, ¿cierto?, los villanos, la explicación más fácil es hacer uno más fuerte, pero siempre los dilemas son morales. Por eso también el personaje Lex Luthor, que de ahí quiero entrar a ese, es una de las mejores ideas y de uno de los mejores conceptos de villano, probablemente mi personaje favorito de cómic, porque representa todo lo que Superman no alcanza a ser, o todo lo que Superman no es, y es como la contraparte perfecta a lo que es un ser humano cuando la envidia se lo corroe. Yo creo que cuando estáis pensando en una historia única del Lex Luthor, estáis pensando en la de Azarelo, donde ahí se ve de que este tipo era... él era un superhombre, pero al parecer Superman se vio opacado y opaca a la humanidad. Eso es lo que ve un poco Luthor, que mientras exista un superhombre lo vamos a necesitar y no vamos a explotar ese superhombre nietzscheano que podría ser Luthor mismo. Y es porque el hombre no desarrolla sus capacidades, porque tiene a este Dios que es Superman cuidándolo.
Entonces, para Luthor, siente que Superman finalmente es una muleta que retrasa la evolución del ser humano, porque siempre está en este estado infantiloide, dependiendo de este hombre que todo lo puede y que todo lo logra. Pareciera ser que Luthor, ustedes lo conocen más, pero pareciera ser que sus intenciones siempre son hacer avanzar o progresar la humanidad. Pero que Pero también es un carajo precisamente... dependiendo del personaje, la versión, Ya, digo. que eso iba, porque por ejemplo, claro, el mostrado en Batman vs Superman, como que es otra forma de agarrarlo. El científico loco también es otra versión. Claro, Ahí sí científico me loco. podría decir, me podría confirmar Marco, pero ese científico loco yo lo tengo en la Edad de Plata. Pero ya después como que se pierde un poco, después se vuelve hasta político. El tipo es presidente de los Estados Unidos después. Bueno, del cómic que estábamos hablando, la versión que hacen está inspirada en este yuppie millonario, exitoso, que era Donald Trump en los años 80. Como este hombre depredador que todo lo logra a través de los negocios y que es súper rudo, como el sueño americano, que es como que pudiera encajar como el Lex Luthor en American Psycho sin ningún problema en ese grupito, o en Wall Street. Entonces, eh, la gracia de los personajes y los cómics que te van hablando dependiendo del tiempo que estén. Pero Superman es una idea antigua. De hecho, a mí me carga, ahora ya me he reconciliado un poco más, estas versiones como más que siempre Superman es el fascistoide como Injustice o este personaje que lo tratan de hacer cool. Superman es lo opuesto a lo cool. El cabro buena onda que te ayuda a la abuelita a cruzar la calle, a llevar la bolsa de la comida de la feria. Es Y el el traje tipo- se lo hizo la mamá. y eso es. Pero cuando te lo quieren vender con cuello mao, que es super cool, que ya no tiene calzoncillo y que tú quieres hacer como el weón bacán. No, Superman es la bondad, es el cabro bueno, el que tú decís como, este cabro es bueno adentro. Es dijecito, livianito de sangre. Ese es Superman. Para mí, porque cada Oye, versión puede hacer lo que quiera. eso es Superman, es como una definición. Y eh, uno siempre tiene que recordar ese pedazo de diálogo que existe en Kill Bill 2, cuando Bill le comenta a Bellatrix Kiddo sobre Superman, porque ya, eso es, pero también tenemos a Clark Kent. La idea formulada por Bill es que Superman es el verdadero rostro y Clark Kent es la máscara. Yo no sé si están de acuerdo con eso. No, O sea, yo no estoy de acuerdo, por si acaso. No desarrolla, Diego. No, yo creo que no. Yo creo que la visión que tiene Superman de la humanidad no es una visión negativa, sino que él ve en ello incluso bondades. Él admira a la humanidad, porque como no es hombre de nacimiento, hace todo lo posible por ser lograr. Creo que cuando se ve a este tipo débil, bueno, lo han dicho en otras veces, o sea, ¿por qué no reconocen a Superman con solo ponerse lente? No es con solamente ponerse lente, es con su voz, cambia su estatura, cambia su forma de hablar, y eso es lo que él busca en ese momento. No creo que sea una burla como lo ven en Kill Bill. Oye, Oye, y en mira- la película 78 se nota eso. Hay un elemento que introduce, no, que lo desarrolla mejor en las películas en el universo cinematográfico de Zack Snyder, que esto de cuando cuenta como el origen, cuando cuenta de Krypton y cómo funciona el nacimiento de las personas, los kryptonianos, y ahí muestra que cada uno de los kryptonianos nace como con un objetivo, algo que tienen que hacer, ¿cachai? O sea, este kryptoniano va a nacer y va a ser minero, este kryptoniano va a ser militar, ¿cachai? Con todos los objetivos de la vida y sale como listo. ¿Y cuál es la diferencia que tiene Superman? Que Superman es el primer kryptoniano que después de millones de años que se libera de esto, que es un parto natural, ¿cierto? Y él llega a la Tierra, que es en el fondo un kryptoniano que tiene la posibilidad de elegir lo que quiere hacer, ¿cachai? No es el kryptoniano normal, pudo haber. Uh-huh. Zod llega a la Tierra, ¿cachai? Pero él tiene su misión. Él nació con un objetivo en la vida. Superman no. Superman es el kryptoniano que tiene la opción de elegir y elige hacer. Elige salvar a la humanidad, elige hacer el bien y él admira a la humanidad tal como lo decía Diego. Entonces es súper importante tener en cuenta esta capacidad que tiene Superman, única en un kryptoniano, de poder elegir elegir su destino, básicamente. Una cosa además súper interesante de eso, ¿cachai? Es que, bueno, se tiene que mezclar entre los seres humanos
y aparece esta dualidad entre Superman y Clark Kent, que a mí me parece muy fascinante. Y que dicho sea de paso, no puedo dejar de mencionarlo, el personaje que interpreta Christopher Reeve es uno de los mejores logrados en ese sentido, ¿cachai? Sí. Por ejemplo, en el Superman de Henry Cavill, eso no se explora de ninguna forma, no existe esa diferencia, ¿cachai? Claro, rico, pero no se hace esta diferencia entre, o no se muestra bien esta diferencia entre el Clark Kent y el Superman, que es una herramienta narrativa súper poderosa que como que amplifica lo complejo que es el personaje, porque es un personaje muy complejo, y cuando le sacáis eso, le quitáis esa complejidad que lo hace súper interesante, tanto como para proteger su identidad, como a mostrarte dos caras de la moneda de distintas cosas, ¿cachai? Cabrón, ustedes que son mayores que yo, ¿cómo vivieron la cuestión de la muerte de Superman? ¿Cómo se vivió en Chile esa cuestión? ¿Se aparecía? Porque siempre, hablando un poco de los cómics, claro, tenemos la etapa de Byrne, pero una etapa que después no va a ser de él, pero que sí va a trascender, fue la muerte de Superman. Esa cuestión él no lo logró ni Goyo, en referencia a Otaku. Pero claro, todo el mundo está hablando de la muerte de Superman y sabían de los diarios. ¿Ustedes se acuerdan de algo de eso? Yo así como acordarme del hito, así como Superman muere, así como se está desarrollando la muerte de Superman en los cómics y llegó ese momento, no me acuerdo que fuera un hito de esa forma, así tal cual, que mediáticamente. Chile, bueno. Sí, ¿cuál es el problema? Y yo soy un sureño, guaso, que no tenía acceso a ese tipo de cuestiones. Pero lo que sí te puedo decir, desde la experiencia personal, que a mí no me atrae tanto esa cuestión, esa historia, porque es un Superman peleando contra una entidad y es agarrarse a puñete donde pierde todo lo rico de lo que estamos conversando de la filosofía que hay detrás del superhéroe. No tiene un brillo. Lo único que está haciendo es defender a la ciudad, tratando de que no pase algo más, ¿cachai? Pero sin cortarte lo sustancioso, así como la parte que es más emotiva. Y es un compadre que se agarra a puñete hasta la muerte, por salvar a la humanidad o salvar una ciudad, en el fondo, que es lo que se trata esta historia. Yo cuando salió la noticia tenía, no sé, 6 años, 7 años. No leía los cómics porque no tenía acceso a eso. Pero me acuerdo que en la tele, en las noticias de la noche, salió que murió Superman. Y esa cuestión fue como chocante de cómo muere el personaje y todo, porque para mí los personajes no morían. No leía cómics que después iban a saber que morían todas las semanas y que revivían a la semana siguiente. Pero en ese entonces me acuerdo, marcó. Y como que a los meses después o al año siguiente, estas cosas las tengo en la nebulosa, llegó mi tío, que era mucho mayor que yo, con el cómic de la muerte de Superman. Y yo lo empiezo a leer, y impresionado con este monstruo que era Doomsday, y me acuerdo que me lo leí así súper rápido porque era un libro grueso, pero era mayoritariamente dibujo, y no pasaba mucho. Y ahora adulto leyendo la historia, a mí no me gusta, pero sí da muy buen pie a lo que ocurre después con que Superman se hace tan presente o tan importante en la ausencia de. Y acá lo lindo es cómo un personaje puede hacerse importante cuando ya estaba irrelevante en esa época, cuando todos los cómics eran oscuros, ultraviolentos y todo. Y es porque una vez que tú pierdes y te das cuenta que no está, te empiezas a notar todo lo que gravitaba y todo lo importante que era el personaje en sí. Tanto así que todo lo que es un funeral para un amigo, los 4 Superman, el regreso de Superman, todas las historias que empiezan a ocurrir de ahí son súper entretenidas. Pero la muerte en sí yo la encontré muy gratuita porque aparece un monstruo de la nada, que no te explican nada, solamente a pelear, y es más fuerte que Superman porque sí. A mí tampoco me gusta mucho ese cómic, pero creo que hay una mejor muerte que no me acuerdo si ya la hablamos, pero que es más de concepto, que es la de Alan Moore. Yo siento que... Qué hermoso. Cuéntala, por favor, para los que no sabemos. No, es que delante Marco estaba hablando de que hubo una crisis y que todo se destruyó y se reinició, pero antes de eso Superman sí tuvo una como muerte, por decirlo así, en algunos cómics que hizo Alan Moore para Superman, que era que le sucedió al hombre del mañana y para el hombre que lo tenía todo. Y en eso sí nos muestra un poco como dándole una muerte, por decirlo así, al Superman de la Edad de Plata. Entonces, ojo, hay que solamente señalar, digo, que no es que muera en el cómic, sino que el cómic se relata cuando ya está muerto, que es algo que no se había tratado nunca. Claro. Lo que partió hoy día el capítulo justamente era parafraseando ese cómic, porque de ahí viene que es una historia imaginaria. Exacto. Pero acaso no lo son todas, porque para los cómics, que
¿saben? Nosotros los gordos granudos que nos gustan los cómics somos talibanes de la sagrada continuidad. Me encanta que hoy día en la cultura popular ya se entiendan esos conceptos que antes hay que explicar. Y si un personaje, por ejemplo, le pasaba alguna historia muy loca o moría, la respuesta era: no, esto es una historia imaginaria, no es canon. Para los sucios otaku, yo creo que ustedes ya acostumbrados con Dragon Ball Z, el GT, si es canon no es GT. canon. Ahora sale una versión que es canon. Entonces todo ese tipo de cosas. O para los fanáticos del terror con Michael Myers. Ya, esta película es una secuela directa de esta otra. Toma la 2, pero la 3 no existe. Y así como que tienes como líneas paralelas. Con los cómics pasaba lo mismo. Ya Alan Moore en 48, 72 páginas, no recuerdo muy bien, te narra todo lo que era la Edad de Plata, que era esta historia más estrambótica, con duendes, con cosas, con llaves gigantes, todo lo ridículo que uno, lo más camp de Superman aparece ahí. Y es una historia tan preciosa que cuando yo la leí, me acuerdo, me gusté, pero cada vez que la leo ahora adulto, Alan Moore debe ser mi guionista de cómic favorito, encuentro siempre nuevos detalles. Desde el guiño con el que termina, y de hecho cuando parte la historia te la parte como una narración bíblica que parte Alan Moore. Esta es una historia de un hombre bueno que vino de los cielos, hizo milagros, bla, bla, bla. Como acercándole a la figura de Dios solar que es Superman, como al igual que un Jesucristo, ¿cachai? Ya, Marco. Listo, lo mencionaste. Ya, el momento. Sí, lo mencionaste. Yo Llegó tengo que el momento. hacer esa introducción. Dios solar. Sí, es que Superman claramente puede ser interpretado como una nueva iteración contemporánea de dioses solares. Como figuras mitológicas que representan, no sé, la luz, la vida, la redención, etcétera, etcétera, etcétera. Y podemos colocar un montón de ejemplos. Ra en Egipto, Surya en la India, no recuerdo Horus, más. en todo caso. Ra. Y sigamos. Y Ra, sigamos. sí. Vamos a tener. Ra, Ra. Amon Ra. Y vamos a encontrar muchos paralelismos de Superman. Y Ra. Vamos a encontrar muchos paralelismos. Entonces yo creo que ese es un hilo que a mí me gustaría que rascáramos para que le entremos en la conversación. No, esta es de Marco. Marco quiere hablar de los dioses solares hace un tiempecito. Sí, pero no quiero quedar de hereje, así que... Uy, hay una ¿Hablar de película también. Zeitgeist? También. De George Carlin hablaría encantado. Ahora, ¿por qué se habla de los dioses solares? Porque finalmente los dioses tienden a ser representaciones de condiciones humanas o de anhelos humanos, ¿cierto? Los dioses se parecen más a los humanos que los humanos a los dioses. Por eso uno puede ver, por ejemplo, el panteón de los dioses griegos era una teleserie con todos los vicios y con toda la tijimaneje, y el Concha le vale hasta con nombres raros de la mitología, como si fuese una teleserie latinoamericana. Por eso Zeus es como Jorge. Perdón. Por eso Jorge es como Zeus. No me voy a meter ahí. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre con los dioses solares? El ser humano, el hombre desde que es hombre, siempre ha sido curioso por naturaleza. Hay antropólogos que dicen que porque el hombre tuvo acceso a cierto antiógeno, a ciertas drogas, su cerebro se convirtió, pudo desarrollarse y pudo tener toda la cultura que nosotros tenemos hoy día, aparte de comer carne cocida, que eso también ayudaba. Y esto puede parecer como muy nada que ver con Superman, tiene que ver porque finalmente, si tú en el día, con la luz solar, ¿cierto? Cuando tú ves al sol, no lo alcanzas, se mueve a través de la Tierra, lo ves todos los días, te ayuda en la ganadería, te ayudan todo lo que son los cultivos, empiezan a estudiar los cielos y los movimientos de esto. Entonces siempre está como el dios solar, el dios lunar, el dios padre, el dios madre, muchas veces la dualidad, todo, y también como el enemigo, ¿cierto? Que es la antítesis de todo esto. Y una de las cosas bonitas es que muchas veces los dioses de los superhéroes no necesariamente son racionales de que escribo esto pensando que Superman va a ser un dios solar. Del mismo modo que el hermoso Shazam, que en su Capitán Marvel, que en su momento le quitó el trono a lo más vendido en los años 40 a Superman, tiene un rayo, ¿cierto?, en el pecho, como si fuese un dios también. Entonces se va mezclando esta historia. Dentro de los dioses solares tiene que ver mucho con el tema del solsticial, con los movimientos solares, que tiene que ver con la ganadería. Siempre existen 4 elementos que son los solsticios, que significa el sol sistere, el sol que se detiene, que te marcan lo que es el comienzo del invierno y el comienzo del verano, donde tienes la noche más larga o el día más larga, dependiendo en qué parte del hemisferio esté en ese momento.
Y por otra parte, que ahí se celebra la Navidad y se puede estar celebrando, por ejemplo, la noche de San Juan. 6 meses de diferencia, para que tengamos este contexto. Nosotros acá en el hemisferio sur tenemos esta dicotomía que celebramos Navidad, que supuestamente es el comienzo ya del invierno y del frío y todo, donde deberíamos guarnecernos, comemos galletitas de Navidad con monos de nieve, que acá tenemos 37 grados a la sombra, y más encima con sabor a canela, que es más cálido. Pero a mí lo único que me gusta de esta época es que llega mi cerveza favorita, que es la Backwoods Bastard de Founders. Se la recomiendo a todo el mundo que le guste la cerveza fuerte, porque es una cerveza para frío. Y el cola mono. El cola mono es perfecto a toda época. Para las 4 estaciones, como diría el cómic de Superman. Entonces los dioses solares, lo que tú tienes desde, por ejemplo, a Helios, a Apolo, a Ra, a Jesucristo también, que yo sé que esto puede herir susceptibilidades, pero tiene toda la estructura de dios solar, tanto así que en su momento cuando los pintaban, ¿cierto? Nosotros vemos esta aureola como de santito, es una corona solar, del mismo modo que la melena del león representa también al dios solar, y por eso los británicos, los ingleses para más particular, tomaban al león como heráldica, justamente como animal totémico, para representar que son la corona solar del dios solar. Superman lo es. Hay personas que lo han tratado muy bien, como puede ser Grant Morrison, que voy a mencionar un poquito de eso, pero también hay personas que lo hacen de modo mucho más burdo, aunque visualmente hermoso, como puede ser Zack Snyder, que todo en él grita Jesús, Jesucristo, cristianismo, en todas las imágenes, tenemos hasta la pieta en algunos momentos, ¿cierto? Y es como que muy brocha gorda, pero se ve bonito. ¿Por qué menciona a Grant Morrison? Grant Morrison es un escocés que habrá nacido en el año 58, años 60, en Glasgow. Esto estamos hablando una de las ciudades grandes de Escocia, y donde habían bases militares. Su padre era un hippie y todo, y veían, trataban de meterse a las bases militares todo, y este niño se crió con este padre hippie que le tenía miedo a la bomba nuclear, a la destrucción mutua asegurada, que eso lo podemos ver en Watchmen y todo también. Entonces este niño tenía pánico a que un día despertara y que se acabara el mundo por las bombas nucleares. Hasta que empezaron a llegar estos cómics que leían los jovencitos estadounidenses, los militares, y después terminaban ahí vendiéndose o regalándoselos a los niños. Entonces él agarró los cómics de Superman y cayó en cuenta de que Superman y los superhéroes no le tenían miedo a la bomba atómica. Reían de ellos, tenían fuerza mucho más grande que la bomba atómica. Y ahí este muchacho hizo un gran concepto que a mí me voló la cabeza cuando lo leí. Recomiendo el libro Super God, escrito de Grant Morrison, que cuenta toda esta historia, de que la bomba atómica, antes de ser una bomba, fue una idea. Fue la idea de una persona antes de poder llevarse a una consecuencia. Pero Superman también fue una idea. De hecho, Superman no necesita ser real, según él, simplemente es una mejor idea, porque Superman siempre va a ganar la bomba. Y esto puede representar de una u otra manera el espíritu humano. De hecho, él llega a atreverse a decir que Superman es la mejor idea que ha tenido el ser humano. O sea, yo creo que sí, Superman es una de las mejores ideas del siglo XX. No sé si del ser humano, porque hay otros dioses que también representan esto. Pero finalmente lo que termina ocurriendo es que este dios solar, esta imagen, es a lo que nosotros queremos apuntar, a lo que queremos a este dios padre, a nosotros convertirnos en superhombres. Tanto así que quien eligen en las películas para interpretar al padre, al dios padre, que si ustedes han visto la película Superman Return, agarran escenas de Marlon Brandon cuando dicen el padre se convierte en hijo y el hijo se convierte en padre, más bíblico no puede ser. Tienen que tener a un animal como Marlon Brandon para darte la creencia que puede ser, y si no, caso contrario, Snyder agarra a un gladiador para decir, ¿sabes qué? Tú eres el hijo de Dios, tú eres Dios. Mis ojos, yo vivo a través de tus ojos, hasta esta visión y todo. Entonces... Oye, Marco, uh-huh. tú que sabes de estos dioses solares, siempre esas representaciones religiosas son positivas, ¿no? Porque estas interpretaciones más actuales, como en The Boys, en Invincible, en Brightburn, que son como la versión Superman, como los mismos poderes, pero un buen malo, no son representaciones de un dios solar, entonces. No, pues, ahí ya estamos hablando, podríamos hablar de Apophis, ¿cierto? Ya de la muerte, de la destrucción y todo. ¿Y qué pasa cuando un ser todopoderoso tiene... ¿Cómo se comportaría realmente en la Tierra? Y dado que los seres humanos, con justificada razón, somos descreídos al ver cómo los líderes, o sea, y los poderosos se comportan... Hoy día estamos en tiempos muy cínicos, entonces claro, por eso se dan ese tipo de cosas también. Sí, entonces es entendible que si alguien tuviera poder absoluto sería un corrupto absoluto. Y ese es el mayor superpoder que muchos dicen de Superman, que Mark Waid creo que lo decía, un escritor de cómics por lo demás,
que el mayor superpoder de Superman es su capacidad de decidir hacer el bien. Que suena libertad. simple. Hacer el bien. Y con todo lo que conlleva. Si tienes el poder absoluto de poder ser el corrupto, destruir naciones y todo, pero tú decides libre y voluntariamente hacer el bien. Y fíjate, dijiste libre voluntariamente, que era lo mismo que hace un rato atrás Juan Carlos hablaba de que él no tiene esta configuración kryptoniana como lo tienen los otros. Es 100% libre y por lo tanto yo creo que es 100% humano. ¿Qué personaje, Superman? ¿Cierto, Diego? Sí, no, pero a mí queda una duda. ¿Ese tal Morrison del que hablaba Marco se sacó alguna historia de Superman? Sí, bueno. Una digamos- más o menos nomás. A ver, yo ¿Entremos ahí? ¿Entremos ahí? hay una pelea grande entre, yo creo que no es pelea, pero Alan Moore y Grant Morrison, un inglés obrero y este viejecito que era Morrison escocés, que según Alan Moore se le ocurre una historia y Grant Morrison se la copia y a veces hace cosas iguales o tan buenas como las de Alan Moore y a veces está mejor. Y para mí, All Star Superman, que son 12 capítulos, nuevamente autoconclusivo, entonces cualquier persona puede leerlo y entenderlo, es la obra maestra y para mí es la historia definitiva de Superman. Yo sé que esto es película, subjetivo en Max. y la encuentro bien competente. No llega a la altura del cómic, pero ¿qué contamos? Superman, por tratar de ayudar a una tripulación, le da metastasis porque tiene una sobredosis de radiación solar. En resumidas cuentas, cáncer, se va a morir en menos de un año. Tiene que cumplir, se le avisa que va a cumplir 12 trabajos heroicos, igual que otro personaje heroico llamado Hércules, ¿cierto? Antes de morir. Y repasa toda su vida y soluciona todas las cosas, lo mismo que hizo en 48 72 páginas, no recuerdo bien a Alan Moore en qué le sucedió al hombre del mañana. Morrison hace lo mismo y cuenta la historia definitiva, la historia final, que es más emocionante que la cresta. Un dibujo de puta madre ahí con su vecino también, Frank Whiteley, otro escocés de Glasgow ahí, y es una obra maestra. Para mi criterio, para mi gusto, es lo más lindo que he leído de Superman. Y hasta las Esta fue estaciones entre este fue el primer cómic que me compré. Ese fue bien. como... Porque fue Y es fue salado. impactante. Año 1, es que fue que estaban mis primeros sueldos. Pero yo encuentro que All Star Superman lo dice muy bien, es la definitiva. Y este también yo creo que fue mi Superman, porque tampoco estuve tan pegado a Christopher Reeve. Y cuando de repente me volví a la ñoñez, que siempre tuve en la adolescencia, pero ahora adulto, era ñoñez con plata. La tenía en físico y fue impresionante. Yo quiero a todas las personas, si lo están escuchando, de esa obra magnífica, gigante. Y creo que si quieren entrar a Superman, quizás no es la primordial, pero sí van a, por ejemplo, llegar a una obra de arte. Entonces, por ejemplo, ¿por qué están hablando tanta tontera si es Superman nomás? Yo creo que a ese tipo de comentarios sería All Star Superman, porque ahí sí entiendes de por qué empezaste a taladrar tanta información sobre ello. Así que, por favor, vayan All Star Superman, la obra definitiva. Mi amor por el personaje partió por ese, yo diría, así como o se concretó con este cómic. Es que, bueno, yo en algún momento, bueno, sin saber toda la historia detrás del título, busqué interpretaciones de por qué se llama All Star. O sea, yo podría alabar la obra solamente por el título. ¿Cachai? Bueno, después yo me enteré que es parte de una línea All Star de DC Comics, pero All Star Superman en su conjunto, puta, a mí me habla así, ya le da una etiqueta de excelencia, así como es un tremendo título que se llame All Star Superman. Oye, A mí me cambió la vida. Yo no leo cómics, o sea, a veces leo manga porque este grupito de cineclub me ha llevado por el mal camino. Pero vi la película de All Star Superman. Buen camino, sí, ya. Okay. Por ese camino, dejémoslo ahí. Bueno, a partida la película adolece el mismo problema que hablamos en Koe no Katachi, en los otakus, de que cuando se adapta tan fielmente una historieta, pierde la estructura de película y como que el ritmo guatea por todos lados. Pero las historias que se cuentan, hay particularmente una que a mí me pegó mucho y no la he dejado a pesar de que la vi, que es la última cita que tiene con Luisa Lane y cuando él decide revelar su identidad de que Superman es Clark Kent.
Yo no sé por qué me emocionó tanto ese momento. Tal vez me hizo recordar un poco la escena de cuando vuela Christopher Reeve y Lucy Lane en la primera Qué película. hermoso. Que es hermosa, que es de las escenas más hermosas que se han filmado en el cine. Pero tiene esa gracia de que el All-Star Superman llega y el personaje está listo. No te introduce nada, sino que va, pum, esto es la historia, esto es lo que quiero contar y esto es cómo va a reaccionar este personaje ante lo que le toca ahora. Y por eso lo hace como uno puede pensar que, ya, acá no tiene que pasar por eventos canónicos, ya que está de moda esa frase, sino que solamente tiene que desarrollarse en lo que es él. Y por eso yo lo encuentro bastante linda. Oye, para mí, como digo, una cosa es la imagen de Superman, Christopher Reeve y todo, pero cuando leí este cómic, lo leí adulto, me voló la cabeza y fue como, sé que es fuerte esta palabra y todo, pero le tomé amor a Superman, como si fuese un ser real. Suena extraño, pero es como cuando uno leía una novela cuando niño y te hacías amigo de los personajes. Esa sensación me da, pero como de un tutor, porque es una historia hermosa y me encima risa al rizo. Yo creo que todo el mundo debiera leerla y no quiero entrar mucho en detalle para que la gente se sorprenda y la ilustración es hermosa. Lo único que me gustaría comentar es del cómic la primera portada. Son 4 viñetas horizontales, ¿cierto? Donde aparece la primera, dice Planeta Condenado, y aparece el planeta Krypton quemándose. La segunda, científicos desesperados, y aparecen ahí los padres de Clark Kent, de Kal-El en Krypton. La tercera viñeta, Última Esperanza, y sale la nave con el planeta ya destruido y los meteoritos volando. Y la cuarta imagen, una pareja amable, ¿cierto? Cariñosa. Y ve ahí a los Kent, estos campesinos que lo destacan, lo adoptan. Como todo el mundo ya conoce algo de Superman, con esto ya no necesitas contar una historia de 1 hora y media o 30 páginas o 3 capítulos para explicarte. No, es lo más sucinto posible y para mí eso es maestría. No, y que sea cortito, también en All Star está lo de esa famosa viñeta de también una pura plana, que era de la chica que se quiere suicidar. Qué hermoso. Y que él claro, también es como dar mucha información en muy pocas palabras, poquitas imágenes, hermoso. Les cuento una papita de esa viñeta. Grant Morrison es practicante de la magia caos. Otro día vamos a conversar respecto a eso, pero en el fondo Oye, el tipo... Marco, yo creo que tienes que tomar agua porque ahí hay hablado como 25 minutos seguidos. Hay hablado caleta, cotorra. No, está bien. Bueno. Yo te veo emocionado y como que me hace latir el corazón. Continúa con la historia de Morrison Ya. y esa viñeta. Y este compadre practica magia, entonces en cierto momento él siente que está canalizando los personajes. Y cuando él está escribiendo esa viñeta de la niña que se va a suicidar y que Superman va y le dice: es verdad que tu psicólogo se atrasó, tu vida importa, una cosa así, eres más valiosa de lo que tú crees, y la termina salvando la vida. Morrison contaba que mientras escribía eso estaba llorando, pero así a mares. A mares. Y muchas personas, y después contaba que varias personas que se le habían acercado a lo largo de los años, y ¿sabes qué? En su momento mi hermano o yo mismo, todo, pensé en suicidarme, y leí esta viñeta y como que resonó. Entonces para Morrison lo interpreta, y en cuanto no tengo ninguna queja con esa interpretación, de que fue un acto mágico y que efectivamente esa viñeta, ese momento, le habla a quien necesita recibirlo. ¿Y qué son sino las grandes obras que resuenan justamente con los dolores y los anhelos humanos? Y si algo te puede salvar la vida, que ahí ya pasamos a la obtención de un personaje de papel inventado por unos judíos en el año 33, que luego se convierte en esta mega industria, en este ícono norteamericano y de los superhéroes en general, sirvió toda esta cosa para salvar la vida a lo menos a una persona. O sea, ese es el poder de la idea y de los conceptos. Y sabemos que el día de mañana nosotros vamos a envejecer, vamos a morir, vamos a ser olvidados, pero probablemente en 300 años más Superman, y me gustaría imaginarlo así, va a seguir significando lo mismo a las futuras generaciones. Y ese concepto de ciencia ficción, de saber que una idea llegó a trascender a distintas épocas, distintos lugares, tal vez hasta distintos planetas, es una cosa que me enorgullece de pertenecer a la especie humana. Y creo que eso representa para mí Superman, el ideal del hombre del mañana, o sea, hasta el título lo dice, el superhombre. Y me encanta que le quitemos el concepto, que estos pobres judíos, le hayan quitado el concepto del superhombre a los nazis. Eso me encanta también. ¿Estamos hablando del sionismo? Ah, no, perdón. No. Es otro tema.
Otro tema. Oye, ¿algo más que agregar en esta conversación de Superman? Porque tarde o temprano yo creo que con lo que está haciendo James Gunn, yo creo que vamos a hablar sí o sí. No salga. Tiene un perro esa película. Cripto. Sí. No sé si alguien escuche tiene el último de recomendaciones. Sí. Alguien, no sé si es el último ahora, pues. Bueno, filo. Da lo mismo. Yo quería preguntarles, ¿tienen alguna recomendación de algo con dioses solares, algo con Christopher Reeve, algo relacionado con Superman? Yo tengo una que es cercanita a Superman, pero es Supergirl, en la de Tom King. Supergirl, la mujer del mañana. Salió el añito pasado o a principio de este, no me acuerdo. Y puta, lo recomiendo siempre. No se puede pasar, es una gran obra. Es una historia como mega quijotesca porque anda como con una... volviendo a la tierra porque se quedó varada en un lugar por estar bebiendo. Es como un western. Entendible. Entonces, sí, entre un western y es ella regresando, yendo por historia, siempre acompañada de un personaje que es como más inteligente, más tranquilo. Tiene un dibujo súper particular que le da como toque onírico algunas veces, así que yo invito a Supergirl, la mujer del mañana, está súper buena. Ya, Juan voy Carlos, a ir yo con la vieja confiable. Yo voy con un... Porque estamos hablando de cómic. Les voy a instar a hacerse de un tomo que se llama Superman Identidad Secreta. Muy bueno. Es una historia que se centra en Clark Kent, pero Clark Kent es un joven nacido en el mundo real, no es un kryptoniano, y donde dentro de esta historia Superman es un personaje ficticio. Y Clark Kent, a medida que va creciendo, se va haciendo joven, llega a la adolescencia y empieza a descubrir que tiene los poderes de Superman. Y es una historia que se desarrolla desde la adolescencia hasta la vejez, ¿ya? Abordando muchos temas: de amor, familia, sacrificio, legado, etcétera. Todas esas cosas que le gusta a Superman o que Superman siempre contiene en las mejores historias. Es muy recomendable, es una muy buena historia y no va a defraudar a nadie que conozca o no conozca el personaje. De recomendación de cómic, yo iría por... Bueno, hablamos al estar Superman, así que eso está evidente. Pero Superman, Las Cuatro Estaciones, con Tim Sale y Jeff Love, una historia hermosa también de origen. A veces uno cuando lee cómics se aburre leer tanta historia de origen, pero es una maravilla visual. Son 4 historias cortitas, es muy fácil de conseguir y te apapacha en el corazón. Primavera, otoño, invierno, verano, cada uno desde el punto de vista de un personaje gravitante en una época importante de Clark Kent, Superman. Ese lo recomendaría. Y como película... La inspiración para Kim Ki-duk. No. Oye, y como película, acá voy a convertir en el cliché de los clichés, pero voy a recomendar probablemente la mejor versión de Superman después de Christopher Reeve, que es El Gigante de Hierro. Esa maravilla de animación donde tenemos a este migrante, a este extraterrestre, este robot de guerra que hace milagros, es amigo de los niños, al igual que T, o mi amigo Mac. Y ¿Tiene un luego perro? hay un perro, no lo tiene, pero hay un perro, así que la recomiendo. Una película preciosa también, que emocionante como lo hacen las muy buenas historias de Superman. Oye, yo quiero recomendar una cuestión off topic, pero Respete otra la película que me regla. gusta, una película que me gusta de Christopher Reeve, dirigida por John Carpenter, es el remake que hicieron del Pueblo de los Malditos, The Village of the Damned, que es bastante decente para hacer remake. Es entretenida, se pasa bien, y si han visto el capítulo de Los Simpsons cuando lo imitan, se van a reír más. Yo la recomiendo 100%. Oye, yo quiero aprovechar de cerrar haciendo un retorno al documental que inspiró que habláramos hoy día de Superman. Acabas de mencionar una película donde está Christopher Reeve, pero que no es Superman. Y creo que una de las cosas que más lo afectó en su vida, y que en el documental se menciona, pero creo que no se profundiza mucho, es lo que el hecho de que el personaje se lo comió.
¿cachai? Como actor. O sea, él nunca pudo desarrollar su carrera cinematográfica más allá de lo que era Superman. Como lo que le pasaba a Mark Hamill, ponte tú, con Luke Skywalker. Esa es como la misma tónica. Pero efectivamente él se desarrolló, o sea, hizo películas, tiene muy buenas películas, incluso dirigió, y era capaz de hacer otras cosas distintas a Superman. Y vale la pena verlo. Vale la pena ver esas películas donde él no es Superman, que como te digo, le penó su carrera como Superman, pero eso no quita que era un gran actor para otros papeles, para otros roles. Su muerte nos impedirá ver nuevos roles. Terminamos. Ya, po. Diego, ¿tú ibas a recomendar algo? No, recomendé la de Tom King de Verdad. Supergirl, verdad. pero también puede ser también de Tom King Arriba en el Cielo. También es buena, como bien parecida al All Star en mostrar quién es Superman. Así que cualquiera de esas dos de Tom King. Buenísimo. Entonces Oh, nos pueden seguir en bueno, redes King. sociales, ¿cierto? En Spotify, y coméntenos cuál es su historia favorita de Superman. Y por favor, y esto se los pido encarecidamente, si alguien que no ha leído un cómic de Superman con este capítulo, leyó alguno, que nos comente qué le pareció. Y lo último, ahí sabemos que hay gente que que nos está escuchando en YouTube, pero no tenemos registro nada de ellos. Si les gustan los capítulos, nos escuchan por error, nos están siguiendo porque sí, porque no. Así que si alguien puede escribir algo ahí en YouTube, se lo voy a agradecer. Ya pues, un súper saludo, un súper beso para todas las chicas, para todos los chicos, hay que ser inclusivos. Así que sería pues. Sería, pues. Chao, chao. Diego, Adiós. Pedro, ¿podéis decirlo tú con tu acento ruso brasileño? Un súper beso para todas las chicas, como lo hacía Fabricio. No, va a ser como Fabrizio. Ya, chao, nomás. Ya, chao. Chao. Chao, chao. Didn't know what time it was, the lights were low, ho, ho. I leaned back on my radio, ho, ho. Somehow was laying down some rock and roll on the sunset. Then the loud sound that seemed to fade, hey, hey, came back like a soul voice on the wave of fade, hey, hey. There was no DJ that was hazy, dogs with jive. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he don't mind. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children use it, let the children use it, let all the children boogie. Como sorpresa, tenemos unas breves palabras de nuestro querido amigo Cristian Briones, más conocido como Fílmico. Lo primero, yo esto lo explico siempre, yo no tengo una relación nostálgica con el cine. Y no conocía a los personajes por el cine. Entonces, mi relación con Superman está amarrada a los cómics. Y para mí Christopher Reeve no es Superman, fue un Superman. Pero sí creo que lo que hicieron Mario Puzo, Mankiewicz, Donner y Reeves sí aportó mucho al personaje y por lo tanto lo respeto por ese lado. Dicho eso, creo que Reeve da un Superman que cumple todos los aspectos en el cómic, entonces es más sencillo poder apreciarlo. Pero a mí no me pasó nada de eso viendo el documental. O sea, puedo entender que él fue Superman y puedo entender que fue un buen Superman, pero lo que me pasó viendo el documental es que pude apreciar mucho a Christopher Reeve. Lo que él fue como persona, lo mucho que se compara con la idea del heroísmo cuando eres un ser humano. En lo más, no es un superhombre, cuando eres un hombre. Y por muy trágica que resulte la historia, creo que su relación con Dana para mí es bien salvaje. Creo que el documental tiene como ese componente muy bien marcado y la influencia y la inspiración que él significó para tantos otros. No por nada Robin Williams sale de todo lo que sale. Pero eso, no lo relaciono con mi afición comiquera, digamos. Mi relación con Superman yo te diría que está más definida por Man of Steel,
como que con la película de Zack Snyder. No es que yo no tenga cómics de Superman antes, lo que pasa es que los encontraba entretenidos y los leía y estaban bien dibujados y todo eso. Y como comiquero, las historias de Superman están bien, están súper bien. Pero Man of Steel me cambia la perspectiva. Es la idea de no estamos apreciando a alguien que está dispuesto a sacrificarse por nosotros. Y ese pequeño aspecto que parece nimio me hace revalorar lo que leí de Superman. Y en la relectura empiezo a entender que los autores buscaban justamente el concepto de ¿por qué nos inspiramos en Superman? Entonces mi relación con Superman cambió. Y de ahí en adelante entendí que por mucho que sea un concepto añejo, un héroe añejo, termina por importar el por qué hace lo que hace. Y termina por ser demasiado influyente y demasiado necesario, sobre todo en la sociedad en la que vivimos, que ya no valoramos la idea del sacrificio por el resto, de la solidaridad como concepto. Entonces mi relación con Superman cambió completamente de ahí en adelante y pasó a ser una relación mucho más emotiva. Independiente de que las películas puedan fallar en eso. Creo que es el punto de vista. Eso fue lo que me cambió con Superman. Y por último, yo la historia que recomiendo, yo sé que hay una serie de grandes éxitos, que hay que leer El Hombre de Acero, de John Byrne, que hay que leer Las Cuatro Estaciones de Tim Sale y Jeff Loeb, o Jeff Loeb y Tim Sale, dependiendo cómo lo quieran ver. Hay mucho cómic chico, las cosas que escribió Alan Moore, hay harto. Yo siempre recomiendo, eso sí, una historia alternativa, que es en este mundo, en donde Superman es un personaje de un cómic, unos padres de apellido Kent no se les ocurre nada mejor que ponerle Clark a su hijo recién nacido. Y su hijo se cría en un mundo en donde todo el mundo le dice, Clark Kent, y le regala cosas de Superman. Hasta que tiene 12 o 13 años y descubre que puede volar. Es un pedazón de historia, es una cosa de Kurt Busiek con Stuart Immonen que yo aprecio demasiado. Creo que vuelve a tener la idea de qué es lo que nos inspira de Superman. ¿Por qué hacer lo que Superman hace cuando tienes poderes? Creo que es una pieza demasiado fundamental del universo DC, de la idea de por qué existen los personajes del universo DC. Y nada, Identidad Secreta, Secret Identity de Kurt Busiek y Stuart Immonen sería mi recomendación. Eso.